porque más de 6 grados en la escala de Richter significa, estamos hablando de algo realmente fuerte. En el último año hubo más o menos, te voy a decir, en el siglo XXI, sí, hubo solamente 25 con más de 6 grados. Entonces eso es la preocupación número 1. Después, ¿cuán cerca está de una zona poblada, de la Tierra? Porque ahí es cuando va a tener inmediato efecto. En este caso es sobre Haití o al lado, en la costa. Por otro lado es cuán profundo sucede. En este caso 15 kilómetros, 10 kilómetros. Es muy bajo, muy cercano a la superficie. Todos esos factores pueden producir un daño catastrófico. Yo creo que, por lo que leemos ahora, va a producir un daño verdaderamente catastrófico, muy cerca de zonas pobladas. Y después, ¿qué posibilidad hay que haya un tsunami o un maremoto? Estuvieron descartadas la descartaron, pero en un momento, debido a la magnitud, inmediatamente se lanza el alerta por las dudas, porque imagínate que es muy difícil cubrir un área tan vasta como es un océano. En este caso, como fue al lado de la Tierra, la emitieron inmediatamente. Lo que pasa acá es que tenemos las placas tectónicas, que yo decía antes que son como azulejos que están enganchados uno con el otro. La del Caribe justo pasa por la línea sur de la isla de La Española. Entonces ahí se va a producir una fricción, porque es donde se encuentran las dos placas tectónicas, y ahí es donde va a producir el movimiento. Si es vertical, el movimiento del bajo tierra, ahí sí puede provocar un gran daño. Si es horizontal, probablemente menos, porque sería como un movimiento... Una fricción. Una fricción y nada más. Y en este caso estamos hablando de un movimiento así que mueve volúmenes impresionantes de tierra. Claro. Y después, ¿qué tipo de terreno es? Bueno, en el caso de Haití, como tenemos terreno irregular y además dañado desde el punto de vista del medio ambiente por la falta de forestación, puede provocar deslizamientos de tierra, derrumbes y todo eso. Por todos estos elementos es que yo creo que lamentablemente la información que vamos a recibir desde allí va a ser catastrófica. Y por otro lado, ¿quiénes son los vecinos que lo sienten? Porque está República Dominicana al lado y demás. Entonces fui al Servicio Geológico de Estados Unidos y hay reportes, por lo menos hay, diría yo, de 30 reportes, 25 son de República Dominicana que lo sintieron. Entonces, en base a toda esa información, ellos empiezan a armar su caso. Ahora, el problema de ahora es que las comunicaciones están interrumpidas, entonces ahí sí va a ser mucho más difícil recibir la información en forma instantánea, y por el otro es la falta de datos históricos con respecto a movimientos telúricos en Haití, porque no son comunes. Ahora, Guillermo, me llama la atención el contraste de lo que se reporta será un desastre de grandes proporciones frente al reporte que acabamos de escuchar de Dulca en República Dominicana, país con el que comparte frontera Haití, donde pues los daños, aparte de un gran susto, aparentemente no se sintieron, o sea, no fueron mayores. Lo primero que pienso, aunque es en mi historia personal, en el año 1977 en Buenos Aires, sentí el impacto de un terremoto que hubo en la provincia de San Juan, que es bastante al norte, te voy a decir, de auto son como 15 horas o 12 horas de auto de distancia, así que debe haber como, no sé, 800, 900, 1000 kilómetros. Y apenas lo sentimos. La distancia en este caso es muy importante. Cuanto más te alejas del epicentro, menor va a ser el efecto. Ellos lo sintieron y los asustó, pero la infraestructura de República Dominicana es mucho mejor que la de Haití. Y encima, esto sucede al lado del epicentro, ¿no? Claro, a entonces, unos es lo pocos único que me puedo imaginar. de la capital. A 15 kilómetros de la capital. Imagínate con la concentración de gente que hay, el edificio, la falta de mantenimiento de infraestructura del edificio, la lamentable pobreza de este país, es que evidentemente vamos a encontrar daños catastróficos. Pero la distancia tiene mucho que ver, ¿eh? Seguramente. Bueno, aquí tenemos un reporte de una de estas agencias de asistencia que tienen personal y operaciones en Puerto Príncipe, de los servicios de ayuda católicos, y dicen que se han contactado con el director de sus operaciones en Puerto Príncipe y describe la situación como un desastre total, dice. Claro. Es lo peor que hemos sentido. Fue un golpe durísimo y directo. El edificio donde se encuentran todavía está de pie, pero dice que la edificación enfrente, al otro lado de la calle, se vino abajo y que la gente está corriendo por todas partes tratando de evitar estar cerca a edificios, está tratando de ver dónde encuentra lotes baldíos o obviamente jardines
para evitar que algo le caiga encima. ¿Te acordás 1985, el terremoto de México? Este es similar en cuanto a la magnitud. Imagínate. No recuerdo la magnitud de aquel, ¿también superó los 7? Sí, sí, no te puedo decir exactamente ahora, de hecho creo que fue alrededor de 9. Pero imagínate el daño que causó en Ciudad de México, mucho más poblada probablemente que Puerto Príncipe, pero con mejor infraestructura. Yo recuerdo, eso fue creo que en septiembre u octubre, o por esa época de 1985, que marcó a México fuertemente en la historia. Esto va a ser muy similar. Probablemente el número de muertos no sea similar por la cantidad de población, pero esto es una historia realmente fuerte que golpea a uno de los países más desafortunados de la Tierra. Bueno, y aquí seguimos recibiendo reportes de personas que se han comunicado con las agencias de prensa y con nosotros aquí en CNN, reportando desde Puerto Príncipe. Y cuando le preguntaron daños a edificios a este residente que se llama Mike Joffrey, que está en un suburbio, en un barrio al sur de Puerto Príncipe, él dice que no hay muchos daños al edificio donde él se encuentra, pero que tiene un generador de energía, de emergencia, que hay también baterías en algunos apartamentos, pilas, ¿no? Y que no está muy seguro si el internet donde se encuentra él funciona. Así que diferentes visiones. También describe una nube de polvo, ¿no? Debe ser que, claro, muchos edificios, lo que sucedió aquí en el 9/11 en Nueva York, en las torres septiembre 11, claro. En las Torres Gemelas, ahora, cuando ¿sabes? Se vino abajo la edificación, el humo y el polvo. Es toda la energía, es la transmisión de energía lo que sucede, y lo que en este caso, como genera polvo, lo lleva y avanza y se convierte. En ese caso fue aún peor porque por todos los componentes que tiene un edificio como ese, que puede ser también letal. Ahora, Patricia, pensá también el efecto dominó que puede tener la caída de un edificio sobre otro. Y si estuviéramos hablando de un pueblito, recuerdo el terremoto de Bam en Irán, que bueno, por supuesto las construcciones también eran débiles, eran de adobe, entonces colapsaron inmediatamente. Pero no era densamente poblado el lugar donde sucedió. Acá estamos hablando de una capital de un país, donde viven millones de personas. Entonces seguramente el efecto dominó de la caída de un edificio sobre otro, cómo altera la comunicación, la falta de comunicación física a través de vehículos o a través de peatones para llegar a los edificios donde se los puede socorrer, todo eso complica también. Entonces tenemos la historia tronco y las historias periféricas, que son la complicación por la caída de edificios, la falta de comunicación, la falta de electricidad. Y eso además complica la asistencia a las víctimas, más cuando los lugares donde son trasladados las víctimas pues están colapsados también, como es el caso de un hospital al sur de Haití que se vino abajo totalmente, según algunos reportes. Bueno, vamos a seguir monitoreando la historia, por supuesto les transmitimos los testimonios de personas que hemos podido contactar, pero estamos esperando imágenes para contar con imágenes y con video lo que sucedió allí al sur de Puerto Príncipe. Regresamos en breve.